Dicen que la fe mueve montañas, pero ¿qué pasa cuando lo que se mueve es aquello en lo que depositamos nuestra fe? Bienvenidos a Misterio 360. Hoy estamos en el territorio de lo inanimado, esa frontera oscura donde la madera, el yeso y la piedra parecen cobrar una vida que no les pertenece. Todos hemos sentido esa sensación, ese escalofrío que te recorre la nuca cuando caminas por una iglesia desierta o pasas frente al altar de tu propia casa. Esa certeza de que al dar la espalda algo cambió, de que una mano se ha movido o de que esos ojos antes perdidos en el vacío ahora están fijos en ti. Pero lo más aterrador no son las leyendas. Hoy te voy a contar relatos de la gente que vivió lo imposible. Historias de figuras que no solo miran, sino que acechan. Prepárate, porque después de este programa vas a querer tapar todas las imágenes de tu habitación. Comenzamos. Frente a ti, una virgen tallada en madera. Su rostro es sereno, hasta que una lágrima desciende lentamente por su mejilla. Las estatuas no deberían llorar. Los fieles rezan y algunos gritan de miedo. Otros callan porque sienten que al mirar sus ojos algo los observa, algo que sabe demasiado. Dicen que en las noches silenciosas sus lágrimas se transforman en voces, lamentos de almas atrapadas en los muros del templo. Nadie sabe si son milagros o advertencia. Este es quizás el fenómeno más común en ciudades como Italia y Japón. Han reportado estatuas de la Virgen María que no solo parecen mover los párpados, sino que derraman lágrimas, a veces de sangre. En muchos casos los creyentes sienten que la estatua los observa desde cualquier ángulo de la habitación. También ocurrió en Irlanda, en 1985, un país entero sumergido en el pánico. No hablamos de una mancha en la pared, sino de figuras de cemento macizo que ante los ojos de miles comenzaron a auxiliar. Algunos dicen que la Virgen intentaba hablar. Otros, los que huyeron aterrados, dicen que la estatua parecía querer bajar de su pedestal para caminar entre ellos. Incluso hoy, si pasas por esa carretera de noche y te detienes frente a la gruta, algunos dicen que el aire se vuelve más pesado. Y que si miras fijamente, notarás que sus manos ya no están en la misma posición que hace unos segundos. Giras la cabeza y ahí está un ángel de piedra, tallado con las alas extendidas. Durante el día parece inmóvil, pero al caer la noche, muchos aseguran que su postura cambia. Un pie más delante que el otro, la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera mirando cada movimiento. Se cuenta que estos guardianes no son simplemente figuras, sino receptáculos de entidades que protegen secretos antiguos, y quienes intentan tocarlos sienten un frío que atraviesa los huesos, un escalofrío que advierte: no deberías estar aquí. En el corazón antiguo de Lima, donde las calles guardan ecos coloniales y la bruma del Pacífico parece envolverlo todo en un velo de misterio, comenzó uno de los casos más documentados de estatuas que cobran vida. Existen imágenes que han estremecido a generaciones. El Cristo de la Agonía. Una representación sagrada que desde 1919 permanece como testigo mudo de plegarias y lágrimas y testimonios inquietantes. Su rostro no es sereno, no es el Cristo victorioso, ni el glorioso, es el Cristo del último suspiro. La escultura muestra el movimiento exacto del sufrimiento extremo, la boca entreabierta, los músculos tensos y las venas marcadas, y los brazos extendidos, los ojos. Esos ojos parecen no mirar al cielo, sino perderse en un punto invisible,
como si estuviera viendo algo que los demás no podemos percibir. Dicen que su realismo es perturbador. Algunos fieles aseguran que lo han mirado mover los ojos, sudar y agonizar. Que cuando el templo queda en silencio, su rostro cambia ligeramente con la luz de las velas. Las sombras le dan expresiones distintas. A veces parece reclamar algo, como si el ambiente se volviera más denso. Sugestión o el poder psicológico de una imagen profundamente cargada por heridas abiertas. Color rojo, tallado con precisión y un cuerpo que idealiza el sufrimiento, que se expone con crudeza, pero esa crudeza es la que más impacta. No es una imagen decorativa, es una imagen congelada del dolor humano. Se dice que con el paso del tiempo el Cristo de la Agonía se convirtió en un punto de reunión para quienes buscan consuelo en momentos extremos, enfermedades, pérdidas o desesperación. Hay quienes aseguran que después de orar frente a él han sentido alivio inexplicable. Otros prefieren no quedarse solos demasiado tiempo frente a la imagen. Porque cuando el templo se vacía y solo queda el eco de los pasos y la luz tintineante de las velas, proyecta sombras en las paredes. El Cristo de la Agonía parece más vivo que nunca. Entonces surge la pregunta: ¿es solo arte sacro o hay algo en esa mirada tallada en 1919 que sigue observando, esperando y recordando? En el norte de México, en la histórica ciudad de Saltillo, dentro de la antigua capilla del Santo Cristo, se encuentra una imagen que ha desafiado el pasado del tiempo. El Santo Cristo de la capilla, una figura crucificada que según la tradición llegó a Saltillo en el siglo XVII. Desde entonces se convirtió en el centro espiritual de la ciudad. Pero lo que más llama la atención no es solo su antigüedad, sino su apariencia, su piel oscura casi quemada por el tiempo. Parece más viva que la madera misma. Las heridas tan marcadas con un realismo que inquietan. Sus ojos, entreabiertos, no parecen estar cerrados del todo, como si estuvieran conscientes. Durante siglos, los fieles aseguran que el Cristo ha protegido a Saltillo de desgracias, sequías y desastres. Algunos devotos aseguran haber sentido calor al tocar el vidrio que lo protege. Y hay quienes no soportan mirarlo demasiado, porque el Santo Cristo de la capilla no representa solo el sufrimiento, representa resistencia, silencio, y una presencia que para muchos sigue vigilando la ciudad desde el altar mayor. Hace algunos años se volvió viral un video en el 2016, grabado en la Catedral de Saltillo, donde aparentemente la figura del Cristo abre y cierra los ojos rápidamente, mientras un fiel lo grababa. El video causó un gran impacto en redes sociales, mientras que los creyentes lo vieron como una señal. Hay sonidos que la lógica no puede explicar, crujidos que no son por el clima y golpes que no vienen del exterior. En el mundo paranormal existen advertencias que helan la sangre. Se trata de San Pascual Bailón. Algunos lo llaman como el santo de la alegría. Pero para otros es el arado de la muerte. Se dice que San Pascual murió en 1592, pero su cuerpo se negó a permanecer en silencio. Desde hace siglos se reporta un fenómeno perturbador, los anuncios de San Pascual. Fieles y monjas han documentado que ante una tragedia o el fallecimiento de alguien cercano a la congregación,
Desde su tumba de madera se han escuchado golpes violentos. No son simples ruidos. Testigos aseguran que son nudillos invisibles golpeando desde dentro de la madera. Se dice que en las noches de silencio total, los guardias del santuario han escuchado como algo golpea el mármol de la tumba, como si el santo estuviera atrapado o como si quisiera salir. Se ha investigado que estos golpes no son al azar, siempre vienen de 3 en 3. Un código del más allá que te avisa que el tiempo ha terminado. Muchos fieles han huido de la iglesia al escuchar los golpes. Pero ¿cómo explicas que los golpes predicen la muerte con precisión exacta? Muchas de las imágenes que ves en la iglesia de San Pascual tienen pedazos de hueso o de su ropa dentro. Por eso la gente siente que la estatua tiene vida. Creen que el espíritu del santo habita en la madera a través de sus restos. Las estatuas han sido creadas para aprender lo divino, pero en silencios de templos antiguos, cuando nadie mira, ¿podría algo más habitarlas? Buenos días. Hace mucho tiempo, cuando estaba yo más joven, como 24 años menos, tal vez más, tenía yo alrededor de 17 y 18 años más o menos. Yo trabajaba en una tapicería aquí en Mérida, Yucatán, en la calle 44 con 73 me parece. Bueno, yo fui católico de nacimiento, pero a raíz de varios eventos y eventualidades que me pasaron, ya no voy a la iglesia. Yo le rindo a la Santa Muerte. Aquí con ella me ha ayudado bastante. Bueno, ya me sale un poco de contexto. La situación empieza una noche, me parece que era viernes. Yo trabajaba de 9 a 5 de la tarde, pero como había mucho trabajo, nos daban oportunidad de tener horas extras. Entonces yo me llevaba muy bien con mis compañeros y quedamos en regresar a las 8 de la noche para terminar los encargos. Bueno, llegamos a las 8, seguimos trabajando alrededor de las 11 de la noche, cenamos en la calle, en la terraza pues. A la entrada de la tapicería hay una Virgen de Guadalupe de bulto. Te vuelvo a comentar, yo era católico, yo creía mucho en la Virgen, en todo lo que sea relacionado con el catolicismo. Nunca había sentido miedo. Bueno, esa noche pedimos cena, nos la llevaron y salimos a la puerta a cenar. Cuando terminamos de cenar eran como las 12. Cuando quise entrar de nuevo a la tapicería, no pude entrar porque estaba la Virgen de Guadalupe, me estaba viendo y me generaba miedo, terror, porque sentía que me estaba mirando, pero no me estaba mirando normal, tenía una mirada un poco rara, como sombría, puedo decirse así. Fue tanto el miedo que le dije a uno de mis compañeros que ya no me iba a quedar porque tenía miedo. Y él me preguntó, ¿miedo a qué? Y yo le dije, miedo a la Virgen. ¿Por qué? Me preguntó él. Yo le dije, porque me está viendo y me va a agarrar. Y él me dijo, ¿no eres católico? Sí, pero tengo miedo, no voy a pasar. Por favor, dame mi bicicleta porque ya me voy a la casa. Y estaba yo muy angustiado, tenía yo mucho miedo. Y me dijo, cierra los ojos, yo te voy a meter a la tapicería. Y mi otro compañero me agarró por los hombros, me sujetó por la espalda y me fue guiando hasta entrar. Pero fue un miedo
muy, muy feo, ¿sabes? Ese fue una de las primeras situaciones que viví y creo que fue lo que marcó el comienzo de todo lo que me ha estado pasando. El relato más corto que tengo, uno de los más cortos, es que en el tercer cuarto mi tío se fue a Puebla y nos regaló un Cristo Redentor, el que tiene los brazos abiertos. Y lo tenía yo ahí en una mesita de noche, una mesita que estaba ahí, no recuerdo. Entonces yo estaba atrás en el baño, me estaba yo bañando y la que entonces era mi novia empezó a gritarme que yo salga del baño, pero estaba gritando desesperada. Y yo pensé que pasó algo, pensé que la mordió el perro o algo, ¿no? Y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Es que el Cristo me volteó a ver. Y yo le dije, ¿cómo que te va a voltear a ver? Sí, sí, Said. Estaba parado el Cristo, así normal, y como que se inclinó hacia su lado derecho, perdón, hacia su lado izquierdo, como volteando a ver con todo y la cruz. Y eso le provocó miedo. Y yo, pues, he pensado que si ves un milagro y es algo bueno, no provoca miedo. Debe provocarte alegría, debe provocarte algún sentimiento bueno, excepto miedo. Salí del baño, me vestí, agarré el Cristo y lo puse en el muro, que se lo lleven. Ese es un relato corto. Cuando yo tenía 18 años, yo trabajaba en un taller donde hacían alcancías y también reparaban estatuas religiosas. Yo nunca creí en nada de esas cosas. Para mí una estatua era solo piedra, mármol y madera. Pero un día llegó una figura, estaba muy rara, tenía una quebrada en su carita y se tenía que reparar. No la llevaron porque se tenía que reparar. Pero a mí me llamó la atención porque su mirada se miraba como rara, como triste. Entonces me tocó a mí esa figura tener que repararla. Y sí, empecé a pintarla, a restaurarle los ojitos y todo. Le reparé la cara y después le pinté la carita bien. La dejé allí ese día para que se secara para que el día siguiente estuviera lista. Al día siguiente que llegué al taller en la mañana, lo primero raro que sentí es mucho frío. Mucho frío, pero pues lo ignoré. Entonces pues yo caminé hacia la estatua ya para ponerla enfrente, para decirles que ya estaba lista. Y cuando la agarro voy viendo que estaba quebrada. Otra vez del mismo lado, como si no se hubiera reparado. Sus ojos estaban gastados, o sea, prácticamente la estatua se estaba mirando como si yo no lo hubiera tocado, como si no se hubiera reparado. Así como llegó, así se miraba. Llegó mi jefa y me regañó. Me dijo que si no, pues que si no había hecho nada, porque ese día me quedé un poco tarde, pues para yo terminar la estatua. Entonces le expliqué, pero pues no. O sea, yo no, me tiraron a loca. O sea, prácticamente me ignoraron. Me dijeron que tenía que terminarla porque la estatua se tenía que entregar. Entonces yo, pues regañada, sacadísima de onda, pues volví otra vez a reparar rápido la estatua. Me llevó todo el día. Ese día me quedé hasta más tarde para asegurarme que la estatua ya haya quedado hasta seca, ya lista, para poderme irme a mi casa. Después a la mañana siguiente cuando llegué más tarde, ya habían llegado mi jefa y su esposo. Y cuál fue mi sorpresa, que mi jefa estaba más enojada, casi hasta me corrió diciéndome pues que no le había hecho caso, que qué era lo que estaba pasando, que por qué no estaba haciendo mi trabajo, que la estatua estaba completamente igual, como si no la hubiera reparado. Entonces ahí fue cuando dije algo no está bien y ella no me está creyendo y yo loca no estoy. No estoy, yo no terminé el trabajo, renuncié y ya no supe yo qué pasó, ni con la estatua ni con ese lugar.
Hemos recorrido Irlanda, hemos escuchado los golpes de la tumba de San Pascual y hemos visto los ojos del Cristo de Saltillo abrirse ante las cámaras. Algunos lo llaman fe, otros una anomalía de la realidad. Pero la pregunta no es si la figura se mueve. La verdadera pregunta es ¿por qué lo hacen? ¿Es un mensaje de paz o es algo más antiguo? Algo que utiliza estas imágenes como envase para entrar en nuestro mundo y observarnos sin ser detectados. Esta noche, cuando apagues este video y camines por el pasillo oscuro de tu casa, no mires hacia ese altar de la esquina. No busques la mirada de esa figura que heredaste de tu abuela. Porque ahora que conoces estas historias, ellos saben que tú también los estás observando.